Muchas gracias. Bueno, pues sí, de alimentación consciente se trata. Como es arriba es abajo, como es dentro es fuera, como es lo grande es lo pequeño, como somos para una cosa, somos para todas. Festivales como este en los que nos sirven para tomar conciencia realmente suman y suman muchísimo. Y lo que ocurre es que cuando tomamos conciencia ya no podemos no podemos ser indiferentes, tenemos que hacer algo, tenemos que tomar acción. La charla tiene como título cómo amarnos a través de los alimentos, ¿no? Y es que el amor propio tiene mucho que ver en realidad en nuestra interacción con el resto. Amamos a los demás, al medio ambiente que nos rodea, a los seres vivos con los que convivimos y compartimos este mundo, de la misma forma que somos capaces de amarnos a nosotros. Y eso nace en el amor propio. El amor propio nace dentro de nosotros. El problema está en que a veces no tenemos la vasija para contenerlo. Os pongo un símil. Si abrimos un grifo, sale agua y el agua es un bien preciado. Sin embargo, si no tenemos en qué contenerla, le podemos dar un uso muy limitado, porque no tenemos suficientes manos para soportarla. Por eso es tan importante construir la vasija del amor propio. Y para hacerlo, obviamente tenemos que aprender a cuidarnos. Es un trabajo de día a día, es un trabajo en el que tenemos que invertir mucho esfuerzo, pero un esfuerzo bien, digamos, enfocado. Amor propio no es irte a un spa o darte un masaje o irte de vacaciones. Por supuesto que eso está todo muy bien. El amor propio es otra cosa, es tomar decisiones que nos vienen bien. Decisiones que nos hacen bien a nuestro organismo y a nuestra alma. Aunque no sean fáciles, aunque no sea lo que más nos gusta o lo que más nos apetece. Y dentro de ese tipo de decisiones que nos crean bienestar, por supuesto que tenemos distintas vías. Hay bienestar espiritual, emocional y físico. Y en ese es en el que me voy a centrar yo. Lógicamente, el bienestar físico tiene mucho que ver también con el ejercicio físico, porque este cuerpo hay que mantenerlo. Sin embargo, la parte de la alimentación tiene mucho que ver, tiene un peso específico en cómo me construyo yo, porque mi cuerpo está constantemente reconstruyéndose y eso lo hace con el material que yo le doy. Seguramente todos los que estamos aquí de una o de mayor o menor medida hemos pensado en la alimentación saludable, ¿verdad? Pero si pensamos en alimentación saludable seguramente no nos viene esto a la mente, no nos viene la comida rápida. Eso no. Creo que todos prácticamente estamos en que esto no es comida saludable. Si pensamos en comida saludable, pensaremos probablemente en frutas o probablemente también incluso en verduras, ¿no? Y cuanto más variadas, mejor. Y algunos, los que tengan más práctica con esto de la alimentación saludable, seguramente piensan en legumbres, incluso en semillas, en frutos secos. Ciertamente son parte de la alimentación saludable. Incluso todos yo creo que ya tenemos bastante claros que el aceite de oliva virgen extra es un alimento saludable. Aquí ya empezamos a tener los primeros problemas porque lo mismo que pasa con los frutos secos, a veces pensamos que porque son calóricos y por ser grasas tenemos que moderarlos porque no nos viene bien. Bueno, no es exactamente porque sean calóricos, sino porque a veces son un poco difíciles de digerir. Sin embargo, aportan nutrientes excelentes para nuestro organismo. Pero bueno, después tocamos ese tema de nuevo. Yo lo que os voy a presentar son una versión que va un poquito más allá. Digamos que es la versión 2.0 de los alimentos saludables. Son los que tienen un extra plus, ¿no? Como los electrodomésticos, los que tienen el triple A, pues eso es un poco lo que os voy a presentar. Los alimentos que nos ayudan a equilibrar nuestra salud porque le aportan al organismo los mecanismos o le facilitan los mecanismos que él tiene para equilibrarse. Y dentro de los alimentos estrella, pues los primeros son los omega 3. Dentro de los omega 3 tenemos fuentes de origen animal, pero también existen muchísimas fuentes de origen vegetal.
Cierto es que el omega 3 vegetal está un poco menos desarrollado y esa transformación la tenemos que hacer nosotros en el organismo, pero tenemos los mecanismos para hacerlo. La velocidad no siempre es la misma para todos, pero tenemos la capacidad. Y dentro de fuentes de omega 3 tenemos, pues por ejemplo, las semillas de lino, o las semillas de chía, o las semillas de cáñamo, o las de calabaza, o las nueces. Dentro de los frutos secos, como fuente excelente de omega 3, la nuez es la única que destaca. Todos los frutos secos son ricos en grasa y en proteína, por lo tanto son alimentos estrella. Lo mismo que las semillas, pero dentro de lo que son frutos secos, el que es muy rico en omega 3 son las nueces. Todo el mundo seguramente ha probado una nuez con sabor a viejo, ¿verdad? Alguna vez nos ha tocado. Bueno, pues ese es el omega 3 estropeado. Y por eso aprovecho para deciros que el omega 3 es muy sensible a la luz, a la temperatura y al oxígeno. Y por eso hay que protegerlo. El omega 3 hay que guardarlo en nevera. Y si es en formato aceite, como por ejemplo aceite de lino, que es una fuente excelente de omega 3, tiene que estar en nevera no más de 2 meses, y si lo voy a tener más tiempo, tengo que congelarlo, ¿vale? Lo ideal sería congelarlo como en distintos botes y dejo una parte en nevera, que es el que voy consumiendo, y el resto lo guardo congelado, para que no se nos estropee. El omega 3 congelado no se estropea, pero a temperatura ambiente, incluso a temperatura de nevera, se nos estropea, se oxida. Por ejemplo, las nueces, si las compramos peladas, hay que guardarlas en nevera, esto es importante. Si las compro con su cáscara, como nos la da la naturaleza, si la cáscara está intacta, perfectamente me pueden durar meses y meses, pero desde el momento en que yo la pelo, ya se expone a la luz, a la temperatura y al oxígeno, y eso va a hacer que se enrancie cada vez a mayor velocidad, ¿vale? Con respecto a los omega 3, no todos se consumen igual, y aprovecho para destacar, bueno, no se ve, aquí no lo puedo señalar. Las semillas de lino y las semillas de chía son riquísimas en omega 3 y también en otras cosas como proteínas, minerales, etcétera, y deben consumirse hidratadas. Esto es muy importante. Cuando yo quiero enriquecer una ensalada y de repente pongo las semillas encima y me creo lo más, que me estoy cuidando muchísimo, resulta que ese omega 3 lo voy a aprovechar poco, porque al no estar hidratado no lo voy a poder utilizar. La mayor parte de nosotros no. Tiene una cápsula que si yo no, la inmensa mayoría de nosotros no la podemos romper, y por lo tanto pues entra y sale y no aprovechamos ese omega 3. Por eso es muy importante que lo consumamos hidratados. Mínimo tienen que estar hidratándose un cuarto de hora, 20 minutos. En el caso de las semillas de chía, yo lo hidrataría un poquito más tiempo, porque las semillas de chía llegan a multiplicar por 27 su tamaño, y eso es ideal que lo hagan fuera de ti y no dentro, ¿vale? Especialmente para las personas que tienen divertículos, es muy importante que las semillas entren, además de muy hidratadas, molidas, porque si no podemos agravar nuestro problema. Por otro lado, aparte del omega 3, las semillas, tanto las de chía como las de lino, tienen una fibra, que es una fibra mucilaginosa, que es la que vamos a ver cuando hidratamos. Cuando hidratamos, ¿la habéis hidratado alguna vez? Que hace como una especie de baba. No sé si en la imagen, igual lo tenéis un poco lejos, en la imagen aquí tenéis las semillas de lino y aquí las tenéis hidratadas en una leche vegetal. ¿Veis que están más gorditas? Eso lo que ha hecho es crear como una especie de gelatina, que es una fibra mucilaginosa que nos beneficia muchísimo por muchas razones. Nos beneficia porque genera un mayor volumen intestinal y por lo tanto el tránsito es más amable y más fácil. Por otro lado, porque arrastra y por lo tanto nos permite sacar toxinas fuera y evita que se nos quede metida entre los pliegues del intestino. Y por otro lado, porque el hígado lo tenemos siempre constantemente trabajando para eliminar sustancias tóxicas. Es como nuestro reciclador de residuos, ¿no? Y los va canalizando, pues ustedes a heces, ustedes a orina, ustedes a respiración. Bueno, los que van a intestino necesitan ser atrapados por fibra para que puedan ser evacuados. Si yo no los atrapo, es muy fácil que un cierto porcentaje sea reabsorbido después en el colon, con lo cual estoy haciendo un trabajo para nada, porque lo vuelvo otra vez a poner en circulación y eso crea bastante malestar. Así que sí,
Y sí, las semillas de lino y las semillas de chía y esa fibra que nos generan nos va a beneficiar muchísimo. Y de hecho, las semillas de lino son tan beneficiosas que tienen una entidad ellas aparte. Y lo tienen no solo porque son una excelente fuente de omega 3, es cierto, también por la fibra que hemos estado hablando, porque nos ayuda a reducir tóxicos, perfecto, pero también porque tiene una molécula que se denomina lignano. No es ella la única que los tiene también sésamo, los tiene chía, los tiene el alga kombu, no sé si la conocéis, que es una macroalga, pero la que más tiene con diferencia son las semillas de lino, ¿vale? El lignano nos ayuda a muchísimas cosas, pero sobre todo nos ayuda a frenar la aromatasa. La aromatasa es una enzima que tenemos todos en el organismo que nos ayuda a la hora de depurar y de mantener en buen nivel nuestros estrógenos. Estrógenos tenemos todos, chicos y chicas, solo que lógicamente en distintos niveles. Y constantemente tenemos que mantener nuestro equilibrio, cada uno el suyo. Constantemente estamos produciendo y eliminando estrógenos. El problema está cuando yo no los elimino bien. Y algo que nos hace que no lo eliminemos es tener la aromatasa acelerada. Bueno, pues la fibra, el lignano que ponemos con las semillas de lino nos ayuda a que ella vaya cómoda y por lo tanto yo pueda tener un nivel de estrógenos adecuado. Lógicamente el nivel de estrógeno se nos deteriora por más cosas, no solo porque yo tenga la aromatasa acelerada, también, por ejemplo, por un mundo tan lleno de plásticos. Estamos constantemente rodeados de plástico y los plásticos son moléculas que hacen de disruptores endocrinos. Lo que hacen es interferir en mi equilibrio. Y es como si yo estuviese con una bomba de estrógenos añadiéndome todos los días una pequeña dosis. Eso lo que va a hacer es alterar mi equilibrio. A todos, a nosotras y a ellos. Y eso nos deteriora mucho la salud. Es importantísimo utilizar recipientes, aunque es un paréntesis esto, recipientes sostenibles y recipientes que no nos interfieran. Los plásticos cuanto menos mejor, y si utilizamos plásticos que sean sin bisfenol A. ¿Nos suena el bisfenol A? BPA. Bueno, ya tenemos plásticos sin BPA prácticamente en todas partes, hasta en las grandes superficies, etcétera. Estos son los que deberíamos utilizar y aún así mi recomendación es lo menos posible. Y nunca utilicemos cosas calientes o cosas ácidas o cosas con aceite. Esto acelera la transmisión de sustancias tóxicas de los plásticos al alimento y después a nosotros, ¿vale? Siempre que podamos, cristal es el material más inocuo que existe. Bueno, pues las semillas de lino son económicas, son hipernutritivas y nos ayudan muchísimo a equilibrar nuestra salud, ¿vale? Aparte de esto, sí quería hacer mención a los omega 3. Los omega 3 nos ayudan a equilibrarnos. El omega 3 es una grasa seguramente que a todos nos suena ya, seguramente. Es una grasa poliinsaturada, eso es lo que la hace muy sensible y tiene un efecto antiinflamatorio en nuestro organismo. Mi organismo tiene que tener la capacidad de inflamarse y desinflamarse para poder estar yo equilibrada. Me inflamo cuando me lesiono un tejido para poderlo reparar y me desinflamo cuando ya lo tengo arreglado. El problema está en que la mayoría de las enfermedades actuales, las enfermedades crónicas, de desarrollo crónico, tienen una base inflamatoria. Me da lo mismo si hablamos de cáncer o de diabetes o de cualquier otra esclerosis múltiple, la que queráis. Todas tienen una base inflamatoria y eso se debe a que nosotros no aportamos el equilibrio adecuado con las grasas. En parte porque lo que más aportamos, queramos o no, son las grasas omega 6, que como os digo es la cara B del omega 3. Tenemos que tenerlas en la misma proporción y el problema es que tenemos un alto nivel de omega 6 y prácticamente no introducimos fuentes de omega 3. Las grasas omega 6 las introducimos sin querer, vienen toda la alimentación procesada, son las grasas vegetales, aceite de girasol, todo eso nos aporta omega 6. No es que las semillas de girasol estén mal, lo que está mal es cuando yo desequilibrio el aporte que hago de omega 3 y de omega 6 y por otro lado también la calidad del aceite es muy importante. Tocamos ese tema después, pero eso también es un apartado clave para equilibrar nuestra salud, ¿vale?
os presento a otro de los alimentos extra plus. Estos son el brécol. En realidad, el brécol como máximo exponente de todas las crucíferas. Crucíferas son la coliflor, las coles, cualquiera, las coles de Bruselas, la col rizada, la cale, que ya sé que también la tenéis por aquí bastante fácil, la rúcula, los rabanitos, la mostaza. Hay muchas fuentes de crucíferas. Las crucíferas son uno de los vegetales estrella en cuanto a la nutrición, en cuanto a lo que nos aportan de nutrientes, proteínas, minerales, clorofila, vitaminas, perfecto. Pero tienen un extra plus que son por las moléculas que aportan, nos ayudan mucho a potenciar la actividad de nuestro hígado, con lo cual eso nos genera salud. Si yo mimo mi hígado, entonces tendré un cuerpo más equilibrado. Pero por otro lado, porque además tienen efectos anticancerígenos, entre otras muchísimas cosas. Y esto está, la base del brécol, o de esta capacidad, está en el glucosinolato. Los glucosinolatos son un grupo de moléculas, lo siento, no tengo una forma más fácil de decirlo, es así, glucosinolato complejo. Es una molécula que en potencia es muy poderosa, pero en potencia, porque la tengo que transformar, y eso en el brécol, poniéndolo como ejemplo de todas las crucíferas, no, por sí sola no está, no tiene la actividad, tiene la potencia. Para que tenga la actividad tengo que transformarlo con una enzima que se llama la mirosinasa. La mirosinasa actúa con el glucosinolato, lo transforma y produce unas moléculas que se llaman isotiocianatos. Otro nombre difícil, pero para este sí tengo siglas. ITC. Los ITCs son distintas moléculas que tienen una capacidad en nuestro organismo espectacular. Bueno, pero tiene truco. ¿Cuántos aquí comen brécol 3 veces a la semana? ¿Nadie? Pero sí, bien. Bueno, si queremos equilibrar el organismo, 3 es una buena cantidad, ¿vale? No hace falta muchísima cantidad cada vez que lo uso, pero sí sería una buena cosa, porque nos ayuda a arreglar un disparate de cosas. Es enorme la potencia que tiene el brécol, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, ¿lo comemos como? ¿Crudo, cocinado? A ver, los que lo consumen. Cocinado. Bueno, os explico por qué, entonces ya acaba no siendo útil. La mirosinasa, la enzima que transforma el glucosinolato, es muy sensible a la temperatura. Si lo congelamos, malo. Si lo cocinamos, malo. No nos funciona. La destrozamos y, por lo tanto, aunque yo lo mastique, porque para que ellos se junten y hagan migas, los tengo que masticar, o los tengo que picar, o los tengo que moler, los tengo que juntar, ¿no? Con un mecanismo físico, o mis dientes o externo. Claro, si yo me la cargué, la pobre, pues aunque se encuentren, no me lo van a transformar. Entonces me pierdo esa capacidad del brécol. Bueno, la clave está en o me los como crudos, batido, licuado, en ensalada. Ojo, si no tenemos costumbre de utilizar crucíferas muy a menudo en crudo, nos van a sentar al principio un poco regulín. Entonces, si no se quieren acordar de mí, empiecen por pequeñas cantidades, bueno, se pueden acordar bien, pero mal no. Empiecen por pequeñas cantidades porque la flor hay que irla preparando, ¿vale? Pero si no, si lo queremos cocinar, no podemos cocinarlo más de 3 minutos. Pero claro, 3 minutos queda bastante al dente. Te tiene que gustar. Si te gusta, perfecto. Ahí hemos dado con la clave. Y si no, la otra opción es lo cocino y le añado esto. Semillas de mostaza, no salsa de mostaza. Ese apaño no me lo hagan. Semillas de mostaza molida. Se consiguen muy fácil con que yo ponga una puntita de una cucharadita o nada, un pisco, ya ahí estoy aportando la mirosinasa. Y entonces me da igual que yo lo haya cocinado porque el glucosinolato es estable con la temperatura. Al cocinarlo yo estropeé la mirosinasa, pero después añado la mostaza cuando ya está cocinado, no me lo hagan antes. Porque si me lo hacen antes, entonces no nos funciona el truco. Lo ponemos después cuando yo lo voy a consumir y perfecto. Ya ellos después en mi barriga se transformarán a isotiocianatos y maravilloso. ¿Me expliqué? Sí. A ver, como todos los vegetales, cuanta menos temperatura, mucho mejor.
Yo lo que sí que no suelo recomendar, salvo para las legumbres, es la olla a presión. La olla a presión incrementa a 25 grados cualquier cocción que tú hagas. Lo ideal es tiempos cortos y temperaturas para todo, para horno o para fuego, tiempos cortos y temperaturas bajas, pero si no me ha quedado lo suficientemente cocinado, alargo el tiempo pero temperaturas bajas. Eso protege mucho las moléculas que contienen todos los alimentos. ¿Vale? Os presento a otro de los superalimentos, el jengibre. Lo conocemos, ¿verdad? No es típico de nuestra cultura, sin embargo yo creo que ya lo hemos hecho como un ciudadano más nuestro. Lo podemos utilizar como raíz en fresco o lo podemos utilizar seco en polvo. Nos sirve para una infusión, para un licuado, para un batido, para postres, galletas, magdalenas, lo que tú quieras, en sano, claro, ¿no? Tiene propiedades tanto en fresco como en seco, exactamente igual. Es muy potente, no nos pasemos con la cantidad. Es cierto que el jengibre pica, te tienes que ir adaptando, pero cuando nos hemos adaptado tendemos a poner a veces hasta demasiado. Ojo con eso, más no es mejor. Cuando algo es muy bueno, no significa que porque yo ponga mucho de eso va a hacer que el efecto en mí sea muy superior. No es así. A veces sobrecargamos al cuerpo queriendo nutrirlo y cuidarlo bien. Y como todo tiene su cara A y su cara B, y el jengibre también lo tiene, ¿vale? ¿Para qué es beneficioso? Pues para la digestión, por ejemplo, nos ayuda muchísimo a mejorar el estado de nuestro aparato digestivo. Lo podemos utilizar fácilmente fermentado, con lo cual además beneficia para la flora. Ayuda muchísimo en el detox, en el proceso detox del hígado, es muy amable con él y lo ayuda a trabajar fácil. Realmente es un alimento estrella y además tiene un potente efecto antiinflamatorio en el organismo, muy útil para los dolores articulares, etcétera. Así que yo os animo a que intentemos que al menos una vez al día el jengibre sea parte de nuestras estrellas. Bueno, y aquí hago otro paréntesis, que es el gen NRF2. ¿Lo conocemos este gen? Tiene nombre de robot, pero no es un robot, lo tenemos todos en todas las células de nuestro organismo. Y lo que ocurre es que muchas veces lo tenemos, digamos, frenado, poco activo, ¿no? No está animoso él. Y lo que nos interesa es que esté bien activo. ¿Por qué? Pues porque cuando está activo mejoramos nuestra capacidad de generar antioxidantes. Seguramente nos suena a todos que los antioxidantes son muy beneficiosos para el organismo, ¿no? Y en parte es porque neutralizan los radicales libres, y los radicales libres son moléculas que o bien generamos o bien absorbemos del medio, que nos lesionan tejidos que a veces son muy importantes. Pueden generar una lesión en nuestro ADN, generar una mutación, y por lo tanto ya yo ahí tengo un problema porque tengo una célula mutada. Entonces nos interesa eliminarlos cuanto antes. Podemos utilizar alimentos que nos aportan antioxidantes, esto está fantástico. Sin embargo, tenemos la capacidad de producir nuestros propios antioxidantes y esto nos ayuda mucho a hacerlo, el gen NRF2, ¿vale? Aparte, este gen también nos ayuda a controlar el peso, y esto lo hace porque nos nivela el azúcar en sangre, estimula la síntesis de insulina por parte de las células beta del páncreas, con lo cual si nos evitamos estos picos de azúcar, es muy estable, aparte de muy seguro, nos ayuda mucho a mantenernos en un peso óptimo. Y finalmente también porque nos ayuda mucho con los procesos inflamatorios. Y como os decía antes, el mal moderno, el mal de las enfermedades modernas es la inflamación. Todas las enfermedades de desarrollo crónico tienen una base inflamatoria y por lo tanto todo lo que yo haga para ayudarme a equilibrar esto en mi organismo nos va a beneficiar, ¿vale? Bueno, entonces estarán pensando ustedes, ¿y cómo activamos este fantástico gen? Bueno, una de las claves es el ejercicio físico, pero eso sí, un ejercicio continuado y moderado. Esto de me voy y me hago 3 clases de spinning, hombre, no es una buena idea. Ahí la verdad es que hacemos más daño que bien. Lo ideal es un ejercicio lo suficientemente activo como para que sudemos, como para que aceleremos el ritmo cardíaco, pero no debe ser demasiado extenuante, ¿no? Esa no es la idea. Y lo que sí debe ser es periódico, ¿vale? Y finalmente,
Lo más casi importante para activarlo son estos 3 alimentos, que por si no los veis son el brécol, el jengibre y la manzana. Estos 3 son la caña para activar este gen y por lo tanto con él nos ponemos las pilas a la hora de equilibrarnos. Yo tengo mecanismos internos, lo que pasa es que a veces los tengo mal cuidados o poco activos y no me están ayudando. Bueno, pues por ejemplo, un maravilloso batido verde o un licuado verde que incluya estos 3 ingredientes, entre otros, porque les podemos poner más cosas, nos ayudará muchísimo a activar este gen, ¿vale? Pues seguimos con los alimentos estrella. El pomelo. Seguramente si pregunto aquí quién es fan del pomelo, aquí seguramente, es más, las caras casi siempre son de... no es un cítrico que suele gustar, lo siento por él y lo siento por ustedes porque yo voy a intentar convencerles a que pongamos pomelo todos los días. Es un cítrico, ¿cierto? Lo que pasa es que no es un cítrico con demasiado azúcar, con demasiada fructosa, como por ejemplo es la naranja. Claro, no sabe tan dulce, eso es cierto. Pero además de los compuestos típicos de los cítricos, tiene otros muchos que nos benefician. Y una de las cosas por las que lo pongo, la verdad es que beneficia en muchos sentidos, pero una de las cosas por las que lo propongo es porque, hablando antes de los estrógenos, otro de los alimentos superestrellas que nos ayudan a controlar la aromatasa y nuestro nivel de estrógenos es el pomelo. Y eso nos va a beneficiar absolutamente a todos. Así que intentemos poner al menos medio pomelo, por lo menos medio, porque realmente nos va a beneficiar. Es cierto que no estamos en temporada ahora de pomelo. El pomelo local, al menos aquí en Canarias, es bastante ácido, bastante potente, hay que tener valor. El pomelo que estamos consiguiendo ahora viene de fuera y es un poquito más amable, la verdad es que es más fácil de tomar, ¿vale? Ojo, eso sí, el pomelo no lo puede tomar todo el mundo con demasiada alegría. En principio, si estamos en salud, sí, pero si estamos polimedicados, o medicados con alguno de estos, como puede ser el tamoxifeno o las estatinas, los típicos fármacos que nos ayudan a controlar el colesterol, aunque... o antidepresivos, etcétera. Ahí, si pones pomelo, lo tienes que separar 5 horas de la medicación, ¿vale? Entonces, para los pacientes muy medicados no es una buena idea, tienen que buscar el huequito o si no, no ponerlo. Para el resto que no tenemos medicación, es una muy buena idea añadir pomelo todos los días. Bueno, la remolacha. La remolacha cada vez yo creo que está más presente en nuestra alimentación, todavía no demasiado. Y ahora cada vez se ve más con las hojas de la remolacha, que no sé qué manía tienen, que nos quitan siempre las hojas, que por cierto están cargadas de nutrientes también. Bueno, la remolacha seguramente nos suena a todos porque nos ayuda a construir sangre, ¿vale? A crear sangre, a crear glóbulos rojos, eso es cierto. Los deportistas tal vez les suene porque les ayuda a aumentar las reservas de energía del hígado, de glucógeno. Por lo tanto, es muy beneficioso para cuando el deportista tiene un desgaste muy intenso. Sin embargo, no lo traigo por eso. Lo traigo porque es uno de los alimentos que más enamoran al hígado y es por la betaína. No hay muchos alimentos que aporten betaína y la betaína es una molécula interesantísima para ayudarnos a estimular una de las vías de detoxificación del hígado, que es la de la metilación, ¿vale? Muchas personas tienen la metilación retardada, reducida, y eso hace que el cuerpo no elimine bien determinados tóxicos, porque el hígado va canalizando por distintas vías según qué tóxicos. Normalmente suele coincidir con personas muy, digamos, autoexigentes, muy ordenadas, muy... todo muy bajo control, suele coincidir en estas personas que tienen la metilación muy retardada. Bueno, pues para animar la metilación nos hace falta la remolacha. Medio vasito de licuado de remolacha al día es una muy buena incorporación. No solo por esto, también por otras muchas razones, porque nos ayuda mucho a equilibrar el organismo. Para acelerar la metilación, es muy útil también el magnesio, todo lo que sea hoja verde es una excelente fuente, no solo la hoja verde, también los frutos secos o el chocolate.
Chocolate, eso sí, de calidad. El vinagre de manzana, otro de los alimentos estrella. Normalmente no le hacemos tampoco demasiado caso al vinagre de manzana. La foto a lo mejor de ahí no se aprecia al ser en pantalla, no sé si lo veis, no está filtrado. No sé si lo veis que está turbio, que parece que tiene pozo. Bueno, pues eso, el pozo del vinagre es lo que hace que sea un vinagre activo, ¿vale? Cuando tú mueves la botella y se enturbia todo, ese es el vinagre bueno. Cuando lo utilizamos filtrado, ya ahí ha perdido la capacidad para nutrirnos y equilibrarnos. El vinagre es beneficioso por 1000 razones, o por 1500 casi. Nos ayuda mucho con el proceso digestivo, aumenta el ácido del estómago, con lo cual nos mejora cuando tenemos problemas de digestión. Ojo con esto. A ver, cuando yo tengo problemas de digestión, los estoy teniendo de estómago, los estoy teniendo porque no estoy fabricando suficiente ácido. Para hacer el proceso digestivo necesito tener el pH en torno a 3, eso es un pH bastante ácido. Y cuando yo pongo antiácidos para evitarme los problemas, lo que estoy a la larga es agravándolo. Está claro que si yo tengo un problema de acidez, la clave no pasa por poner primero el vinagre porque me va a hacer sentir mal, me va a generar malestar. Primero tengo que arreglar el problema y ya después lo utilizo, el vinagre, para facilitarme el proceso digestivo, ¿vale? Es decir, que sea bueno un alimento no significa que todos lo podamos utilizar. Uno tiene que saber leerse y saber distinguir qué cosas puede utilizar y qué no. Si yo tengo un problema de acidez, yo no recomendaría, hasta que no lo solucione, el vinagre. Pero si no es el caso y lo que yo suelo sentir es que tengo digestiones pesadas, que no acabo de terminar con la digestión, el vinagre nos suele ayudar muchísimo. Lo podemos poner o bien en una ensalada o bien lo podemos disolver en un poco de agua, ¿vale? Empezamos por una cucharadita y ya después, si queréis, podéis llegar a una cucharada. Mucho más de eso tampoco se me vengan arriba. Como os decía antes, más no es mejor necesariamente. Y lo mismo que el veneno está en la dosis. Algo que es muy nutritivo puede convertirse en algo no tan beneficioso cuando yo me excedo en la cantidad, ¿vale? Bueno, no os había dicho, el vinagre de manzana, aparte para el proceso digestivo, nos ayuda en el detox, alcaliniza, mejora mucho el equilibrio de la flora intestinal, nos ayuda con el tema de las cándidas. En realidad es la bomba, es un remedio barato, económico, que nos ayuda como alimento fermentado a equilibrar mucho mi barriga, y eso es importante porque si yo equilibro barriga, ya todo lo demás va a ir. El problema es cuando no la he equilibrado, no es tanto lo que yo ponga de alimento, sino lo que yo soy capaz de absorber. Y para eso tengo que cuidar muy bien la barriga. Y cuando ella funciona bien, entonces hacemos verdaderamente maravillas. Bueno, y hablando de productos fermentados, los probióticos son una excelente fuente de alimentos fermentados para equilibrar nuestra flora. Lo que es importantísimo, no solo para tener una buena digestión, sino para nuestro sistema inmune y para poder sintetizar y absorber los nutrientes que estamos poniendo con los alimentos. Bueno, fuentes probióticas tenemos el kéfir, también podría ser el yogur, que puede ser de origen animal, pero también tenemos kéfir de agua. Para los que no queramos utilizar productos de origen animal. El kéfir de agua es un kéfir distinto, no me vale el mismo hongo, es otro completamente distinto, pero es perfectamente válido. Y no me hace falta tomar muchísima cantidad ni de un kéfir ni del otro, bueno, ni de ningún producto fermentado. Para equilibrarme con una pequeña cantidad diaria es suficiente para yo equilibrar mi barriga. Pero dentro de los alimentos fermentados tenemos, por supuesto, el chucrut, tenemos la kombucha, que seguramente nos suena, tenemos el natto, ese nos suena, el natto, el miso, seguramente el miso sí nos suena más, ¿no? Y el tempe. Bueno, de los 3 productos, hay 4 productos de soja que son fermentados, que es la salsa de soja de calidad, el tempe, que es el que vemos en la esquina, que se ven todos los granos enteros y se forma como una especie de bloque, es una fuente excelente de proteína, pero además es un alimento fermentado.
Y después tenemos el miso y el natto. El miso es más conocido, el natto menos. Los dos nos ayudan mucho a equilibrar la flora intestinal. Se pone en pequeña cantidad y como todos los alimentos fermentados, si yo los cocino, ya no me son útiles, porque me he cargado la flora viva que se supone que me están aportando. Entonces, con esto tenemos que tener cuidado. Si yo me voy a hacer un caldo de miso, puedo utilizar el miso en agua caliente, pero lo que no puedo es calentarlo a él, ¿vale? Si ponemos probióticos, que esto es importantísimo para equilibrar nuestra salud, sea el que sea tu problema o tu síntoma, los probióticos te van a echar una mano espectacular. Sí es cierto que necesitamos prebiótico. El prebiótico es la flora, la fibra en la que el probiótico vive y de la que se alimenta. Entonces, si yo pongo probiótico y quiero que él viva y se encuentre bien en mi casa, en la casa que yo le ofrezco, tengo que aportarle fibras adecuadas para que él pueda crecer, ¿vale? Bueno, pues dentro de las fibras hay muchas, pero las que más benefician a nuestro probiótico son el almidón resistente y la fibra soluble. El almidón resistente lo conseguimos en el plátano. Ojo, plátano más bien hacia verde, plátano maduro no es que no se pueda consumir, es que no te aporta la fibra prebiótica, ¿vale? Aparte, el plátano cuando está muy maduro, el nivel de fructosa del plátano sube muchísimo y entonces ya no es un alimento tan amable o beneficioso, ¿vale? Porque los picos de azúcar no nos interesan. No es que no lo podamos utilizar maduro, simplemente que hay que saberlo acompañar. Siempre es mejor el plátano ligeramente hacia verde, ¿no? Maduro, pero enterito, durito, ¿vale? Almidón resistente también tenemos en el arroz y, por ejemplo, en la papa o en la batata. Yo la papa no la suelo recomendar porque tiene un índice glucémico muy alto y la verdad es que nos hace muchos desequilibrios. Entonces, mi consejo es que la utilicemos en pequeñas cantidades, ocasionalmente. La batata, a pesar de ser dulce, es mucho más beneficiosa para nuestro organismo. Y eso sí, tanto el arroz como la papa como la batata, si yo quiero aprovechar el almidón resistente, lo tengo que cocinar, enfriar 24 horas en nevera y después lo consumo, ¿vale? Porque de otra manera, y no lo puedo calentar después, claro, le puedo quitar un poco el frío, pero si lo vuelvo a calentar, el almidón deja de ser resistente y pasa a ser almidón normal y lo utilizo como un carbohidrato. Que no es que esté mal, es que, bueno, solo que no tengo la fibra que yo estaba buscando cuando lo puse en mi plato, ¿no? Entonces, lo cocinamos, lo enfriamos, mínimo 24 horas y ya a partir de ahí lo puedes seguir utilizando. Pues, por ejemplo, una ensalada de arroz, ¿no? Seguramente aquí es fácil de tomar. O, bueno, no sé, se me ocurren mil cosas. Una tortilla de papas o de batata que hayamos hecho, la dejamos enfriar, que puede ser con huevo de gallina o puede ser huevo vegano, funciona exactamente igual y eso no nos cambia al almidón resistente, que es lo que nosotros estamos buscando, ¿vale? Sí, es cierto que podemos encontrar suplementos que te dan el almidón resistente, pero lo encontramos perfectamente en los alimentos, simplemente hay que saberlo utilizar. Y como fibra soluble tenemos distintos vegetales que nos la aportan. El plátano es otro de los que nos aporta. El plátano la verdad es que es la bomba, así que él debería tener otra categoría para él solo. Amamos el plátano. También aportan fibra soluble la cebolla, el puerro, el ajo, ¿vale? La manzana nos aporta la pectina, que también es una fibra soluble que nos ayuda mucho a que nuestra flora crezca bien. También tenemos la alcachofa y los espárragos nos aportan una fibra espectacular para equilibrar nuestra flora. Y finalmente las setas con los betaglucanos, que es una molécula que no solo es una fibra excelente para nuestro intestino, sino que además tiene propiedades anticancerígenas muy, muy potentes. Dentro de las setas podemos utilizar setas pues como el champiñón, que es una seta, o la pleurotus, ¿no? La que es como una ostra que normalmente la vemos en los súper con bastante facilidad, o la shiitake. ¿Conocemos la seta shiitake? Aquí no se ha conseguido cultivar, no ha habido forma, tiene que venir de fuera. Otras setas sí se pueden cultivar, sin embargo esta no.
es fantástica para estimular nuestro sistema inmune. En realidad todas las setas lo son, pero la shiitake muy en especial, y sus propiedades anticancerígenas son realmente potentes. Pero nos vale cualquier seta, y nos vale fresca o nos vale en formato en polvo, por ejemplo. Lo vemos mucho, hay muchos suplementos en los herbolarios de setas en polvo, de setas pues como la reishi, por ejemplo, setas que no encontramos habitualmente en fresco, que también podemos incorporar. Las podéis utilizar como quieran, siempre va a ser útil y nos va a ayudar a mejorar nuestra fibra, nuestra flora y nuestro sistema inmune. Ahora vamos a hablar de las grasas ya para cerrar este capítulo. Si hablamos de grasas nos vamos a centrar en las buenas, porque si no esto se va a alargar, pero desde luego es tan importante poner grasas buenas como eliminar las grasas malas, que son las que más nos desequilibran. Si yo tengo que tomar una única decisión, la mejor que creo que podría tomar es eliminar las grasas de mala calidad, porque son muy inflamatorias y porque van a potenciar todo esto que os digo del desequilibrio interior que favorece las enfermedades crónicas. Grasas de mala calidad, todo lo que venga en cualquier producto que os encontréis por ahí, como aceite vegetal o grasa vegetal. Por supuesto que hablar de las grasas que vengan hidrogenadas, ¿no? Las grasas hidrogenadas las encontramos pues en margarinas, en pan de molde, en bollería, etcétera, etcétera. Deberían venir identificadas, pero no siempre aparecen identificadas. Esas son las peores de las peores, ¿no? El resto, lo que te venga como grasa vegetal o aceite vegetal, normalmente son grasas vegetales omega 6, que antes os dije que son las que son de tipo inflamatorio. Lo que ocurre que además es de mala calidad, porque normalmente son grasas refinadas, con lo cual lo poco bueno que nos podrían aportar ya no nos lo aportan. Entonces, esta sería importante eliminarlas, no utilizar ningún alimento que lo tenga. Todo lo que tú puedas hacer es mucho mejor. Dentro de las grasas saludables, pues por ejemplo, bueno, no os dije, dentro de las grasas que son omega 6, que son las grasas vegetales o aceites vegetales, ahí encontramos normalmente aceite de algodón, aceite de soja, porque es muy barato, aceite de girasol. El aceite de girasol, como las semillas de girasol, tiene muchísimas propiedades, pero cuando yo lo refino ya deja de tener esas propiedades. Como os dije al principio cuando hablábamos de los omega 3, estos tienen que guardarse lo mismo que los omega 6 en nevera. Son muy sensibles a la temperatura, al oxígeno y a la luz, y por lo tanto hay que protegerlos mucho. Bueno, no sé, el aceite normal, yo qué sé, el Happy Day de toda la vida que hemos comprado aquí, es un aceite de girasol, muy neutro sí, pero es neutro porque se ha desodorizado, y en cuanto a su capacidad nutritiva, no solo no tiene la buena, sino que además nos perjudica porque son grasas muy inflamatorias. Por eso nos tendremos que centrar en las grasas buenas. Y grasas buenas tenemos el aguacate, que es la caña como alimento, es una grasa omega 6, omega 9, como el aceite, como la almendra, por ejemplo, como el aceite de oliva, es una grasa muy estable a temperatura ambiente. Sin embargo, si yo lo caliento ya lo empiezo a incomodar. Por eso lo ideal es no consumirlo cocinado, sino como muy ocasionalmente, y si lo voy a cocinar, por ejemplo, hay unas galletas fantásticas de chocolate y aguacate que son para morirte. Lo ideal es cocinarlo con temperaturas muy bajas y tiempos muy largos, ¿vale? Para que la grasa no se nos estropee. Por supuesto, el aceite de coco, que no sé si lo solemos utilizar, lo conocemos. El aceite de coco es una grasa saturada, es cierto, solo que es una grasa saturada de cadena media, no de cadena larga. Las de origen animal son grasas saturadas de cadena larga, y eso hace que sean muy inflamatorias y que fomente todo lo que es el proceso inflamatorio en mi organismo, cosa que no me interesa nada. La grasa del coco es una grasa, como os digo, saturada pero de cadena media, y eso va a hacer que él se comporte como si fuese un carbohidrato. No estresa para nada el hígado, él lo utiliza rápidamente como si fuese energía, no se deposita como acúmulo de grasa, sino que simplemente se consume. No me la guardo, sino que la utilizo, ¿vale? Es una grasa muy estable para la temperatura, así que si yo voy a cocinar algo,
ideal que lo hagamos con aceite de coco. Si no lo has probado nunca, claro, al principio todo te va a llamar mucho la atención, pero me imagino que es como cuando empezamos a utilizar el aceite de oliva. Al principio, la primera vez te sabía solo aceite de oliva, ya después te acostumbras y el alimento te parece rico, ¿no? Pues con el coco pasa exactamente igual. Es cierto que hay, para el que no le gusta el sabor a coco, hay un aceite de coco desodorizado que le han quitado el olor a coco, con lo cual es fácil para los que no les guste mucho, solo que eso ya lleva un tratamiento y no sería mi recomendación. Pero si la opción es no tomo aceite de coco o lo tomo desodorizado, bueno, desodorizado entonces, ¿vale? Llegamos a ese acuerdo. Y el aceite de oliva. El aceite de oliva, importantísimo, porque como os decía, es un omega 9 y eso significa que es un ácido graso monoinsaturado y al ser monoinsaturado a temperatura ambiente él está feliz. Él vive bien, todo fantástico, no se estropea, no necesita frío, magnífico, y nos va a dar todas sus propiedades in eternum, casi, ¿no? Pero cuando yo lo caliento, ese doble enlace que tiene se va a ir transformando y va a generar moléculas que ya no me son beneficiosas. Ya se convierte en un tóxico que yo tengo que eliminar. Por eso mi consejo es, primero, que lo compremos siempre virgen extra, porque cuando yo lo compro solo, aceite de oliva suave, aceite de oliva virgen, aceite de oliva fuerte. Ya ahí estoy utilizando aceites refinados y los aceites refinados ya han sufrido un tratamiento, lo que hace que ya no me sea tan efectivo. Y por lo tanto estoy perdiendo el dinero porque por un poquito más compro el virgen extra y me da todos los nutrientes que necesito y que él puede aportar. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, mi consejo es que no lo utilicemos para cocinar mucho. Si lo vamos a hacer si vamos a cocinar con él, que sean tiempos cortos, yo qué sé, un vuelta y vuelta, un ligero salteado de unas verduras, aunque lo ideal sería el de coco. Obviamente, para freír papas, muy nuestro, pues no sería lo ideal, por muchas razones. Primero, porque voy a comer mucha grasa estropeada, más lo caliento, más lo estropeo. Esto que hemos hecho toda la vida se va gastando el aceite de la sartén y voy reponiendo con nuevo. Eso no. Otra vez que lo caliento, más moléculas tóxicas, otra vez que lo caliento, más moléculas tóxicas, que me las como yo. Hay una parte que está en el aceite y otras van en el alimento. Eso por un lado. Y por otro lado, por la acrilamida, ¿no? Ya la conocéis, me imagino, con esto de que está de moda últimamente, con esto de que Starbucks va a tener que decir que sus productos contienen acrilamida, ha salido últimamente. Bueno, es una sustancia muy cancerígena, potencialmente procancerígena, no nos interesa nada. Entonces, si vamos a hacer un alimento saludable y lo que queremos es cuidarnos, pues lo podemos hacer de otra manera. Por ejemplo, ¿habéis probado la batata al horno? Sí, al horno, pero imitando la papa frita, pero en batata. Pues hecha con aceite de coco queda espectacular, el aceite de coco no se va a estropear y lo podés aderezar con lo que quieras y a que queda bien. Es molona y eso hará que no echemos tan de menos las papas fritas que no nos benefician por ser papa y por ser fritas, ¿vale? Y creo que sí. Muchas gracias a todos y sobre todo lo que les deseo es mucho amor hacia nosotros mismos, aprender a querernos y a tomar mejores decisiones y eso hará que podamos querer a los demás y al mundo que nos rodea de una forma más generosa y más altruista. Muchas gracias a todos. No sé si querrían hacer alguna pregunta. ¿Alguien se anima? Vale, en lo que me has dicho, no sé si se ha oído bien. Me ha preguntado si las semillas, como hay que remojarlas, si el líquido de remojo lo debemos consumir o no. Bueno, a ver, aquí hay dos líneas, porque me has mencionado las de sésamo y me has mencionado las de chía. Bueno, las de chía y las de lino son las dos semillas que tienen fibra mucilaginosa y cuando yo las remojo crean una especie de gelatina
baba, para el que lo quiera con otro nombre, esa fibra sí me la tomo. Si se lo quito, pierdo lo chachi del asunto, ¿vale? Esa sí me la tomo y esa la puedo, lo mínimo que necesito para hidratarla son un cuarto de hora, 20 minutitos, las semillas de chía un poquito más, pero si las tengo más tiempo, como dice ella, toda la noche, no hay problema, solo que se me va a cuajar más, se me va a quedar más denso, más formato gelatina, no pasa nada, si a mí no me disgusta la textura, lo puedo utilizar tal cual, lo puedo hidratar en agua, en un licuado, en un zumo natural. Lo puedo hidratar en leche vegetal, en lo que sea. Y me lo como con la fibra, ¿vale? La otra cosa que tú me has mencionado es hidratar las semillas de sésamo. Para los que tenemos problemas con la digestión, como os decía antes, los frutos secos y las semillas son difíciles de digerir. Son espectaculares por la cantidad de proteína y de grasa que nos aportan y además muy saludables. Pero no son fáciles porque es un alimento condensado. Si yo tengo problemas digestivos, lo ideal es que los remoje al menos 8 horas como si fuese un garbanzo, como si fuese una legumbre. Y entonces después retiro el agua, enjuago bien y así las puedo consumir. Y así voy a aprovechar mejor los nutrientes. Aparte, bueno, ya entramos en otro mundo, que es he activado las semillas. La semilla está empezando, digamos, su proceso de vida. Todas las moléculas que contiene son mucho más fáciles de asimilar, con lo cual nos beneficia. Pero está claro que requiere un poco más de tiempo y de planificación. Pero si te lo puedes permitir, fantástico. El sésamo como tahine, vale, perfecto. Todos los frutos secos, como la almendra o las semillas como el sésamo, molidas, que te lo venden como en un frasco, como si fuese una mantequilla para untar o para incorporar en una salsa o algo así. A ver, es muy beneficioso porque al estar molido lo que va a hacer es que lo aprovechemos mejor. Perfecto, hasta aquí estamos de acuerdo. Tampoco me voy a comer medio bote porque si me como medio bote sigue siendo difícil de digerir. Pero 1 o 2 cucharadas soperas es una buena cantidad para poner, ¿vale? Nos aporta una buena grasa y una buena proteína, con lo cual ahí ya nos ayuda a equilibrar casi cualquier plato. Pero ojo con el sésamo. El sésamo es una semilla muy valiosa que además, como os dije, tiene muchos lignanos, entre otras muchas cosas, tiene mucho calcio, es magnífica, pero es muy rica en omega 6, ¿vale? Y entonces si yo tengo un problema inflamatorio y estoy queriendo subir mis omega 3 para poder equilibrar mi organismo, necesito moderar el consumo de omega 6, aunque sean naturales, nutritivos y maravillosos. ¿Me expliqué? Entonces sí lo podemos utilizar, pero no excedernos demasiado en la cantidad, era lo único. Me parece que... Bueno, porque en esa agua, aparte, a ver, ahí ha habido un intercambio. Por un lado, todos los frutos secos, si no se corrompen, o como las semillas, si no se corrompen es porque tienen unas moléculas que se llaman los fitatos, que lo que hacen es como atrapar los nutrientes, aparte de no tener agua, que es la principal razón por la que no se corrompen, los fitatos también la protegen, ¿vale? Pero aunque la protegen a la semilla para perpetuar la especie, pero también hacen que yo no pueda absorber esos nutrientes. Cuando yo las remojo, esa molécula pasa al agua y por lo tanto ya la semilla me ha dejado libre todos los nutrientes y yo los puedo aprovechar. ¿Vale? Por lo tanto, en el agua está esa sustancia y por otro lado también normalmente ya lo verás, aunque tú cojas el fruto seco, lo enjuagas bien y después lo pones en agua de remojo, al día siguiente, a las 8 horas, verás que el agua está turbia. Sí, y siempre lo va a estar, aunque la hayas enjuagado bien, siempre. Esa agua se retira y si yo después, por ejemplo, quiero hacer una leche vegetal, pongo agua limpia, lo muelo, lo cuelo y ya está. ¿Que las quiero utilizar en una ensalada? Pues perfecto, las pongo y ya está. ¿Me las quiero comer así? Magnífico. ¿Las quiero utilizar para acompañar una fruta? Fantástico, porque me equilibras fructosa con proteína y con grasa de calidad. Y además fácil de digerir. Si voy a hacer un paté, bueno, para hacer un queso vegano, maravilloso también, porque es esa textura la que me lo va a permitir. Pero si voy a hacer, por ejemplo, un puré de almendras, ahí ya no la puedo hidratar. Todo lo que yo haga con agua se me va a corromper más fácil, salvo que esté fermentado. Entonces, el puré de almendras se hace con la almendra en seco, sin hidratar. Por eso suelta todo ese aceite que vemos y la textura es tan tipo mantequilla. Cuando yo lo hidrato y lo muelo, nunca voy a obtener esa textura. La grasa sigue estando ahí, pero ya yo no voy a tener esa textura nunca jamás. Y
salvo que lo ayude a mantenerse un poquito más con algún ácido, como puede ser limón o como puede ser vinagre, lo normal es que eso se me corrompa bastante rápido, ¿vale? Uh-huh. Vale, hay dos formas de afrontarlo, ¿vale? Por un lado, si lo que tienes que utilizar o lo que quieres utilizar o lo que puedes utilizar es el pan común, a ver, siempre tenemos que elegir, ¿me tengo que...? ¿Sí? Bueno, te intento contestar rápido porque viene otra charla. A ver, siempre hay que elegir el mal menor. De las posibilidades que yo tenga, lo que menos daño me haga. Entonces, el que quitamos ya de la ecuación definitivamente es el pan de molde, ¿vale? Ese fuera. Es muy práctico, lo sé, pero a todos nos tiene que entrar en la cabeza que el pan esté en el pollo 3 semanas y esté igual, no es natural. Eso no es normal y eso se ha logrado de alguna manera. Y ese efecto lo vas a tener tú después aquí y tiene tu cuerpo que lidiar con eso. ¿Sí? Entonces tengo que utilizar un pan, en todo caso, convencional. Mejor si es de masa madre, mejor si es integral, mejor si es ecológico, obvio. A veces no se puede o porque no tengo la posibilidad o por lo que sea. Bueno, si yo utilizo un alimento con un alto índice glucémico, como es una harina refinada, la única forma de que me haga menos daño es añadirle algo que enlentezca el pico ese de azúcar que voy a hacer. Y eso solo lo consigo con fibra o con lo hace la fibra y lo hace la grasa y la proteína. Es decir, si yo el pan lo pongo con aceite, por ejemplo, y además me lo acompaño con hoja verde y algunos vegetales más, lo que voy a hacer es que ese pico de azúcar sea más lento. Claro, si me lo pongo con mermelada, pues, o con nocilla, pues hemos hecho un pan con unas tortas, ¿no? Es decir, tengo que elegir, o por ejemplo le puedo poner aguacate, le puedo poner aceite de coco si quiero, o puré de almendra, eso lo haría mejor. Ahora, mi consejo obviamente es que elijas un pan mejor. Si quieres el formato bocadillo, si lo que quieres es un cereal, puedes utilizar los cereales de desayuno, no los convencionales, sino unos copos de quinoa, de trigo sarraceno, unos copos de frutos secos, hay 1000 formas de planteártelo, unos copos de avena. Pero si lo que quieres es formato pan, importantísimo, a ser posible. Bueno, lo más importante de todo, que sea ecológico. Lo segundo más importante, que sea integral, ¿vale? Porque parte del gran daño que nos hace el trigo es... en gran parte por la forma de cultivo que tiene, ¿vale? Y el tratamiento que se le hace a las harinas. Por eso, si no tengo otra cosa que elegir, lo mejor es trigo integral y ecológico, con esos dos apellidos. Ahora, si me preguntas qué te recomendaría de verdad, si puedes, es que utilices cualquier otro cereal que no sea el trigo. Siempre que puedas, utiliza cualquier otro cereal que no sea el trigo. Sí, claro, con las composiciones ahí ya tienes que irte a productores que sean de calidad y que tú sepas cómo están. A ver, muchas veces los productores hacen la ley y la trampa, ¿no? Es decir, ahora se usa el pan sin gluten. Bueno, pues hago pan de millo, que es muy barato, y le añado un montón de aditivos, grasas, no sé cuánto y no sé qué, y bueno, tiene un pan que es aquello de si lo quiero sin gluten y demás, ¿no? Ojo con el millo. El millo es un cereal también con un índice glucémico altísimo, entonces no es un buen sustituto. Es importante que el millo sea ecológico, pero como para mi base de todo cambio el trigo y me pongo el millo, pues también estoy haciendo un pan como unas tortas. Sumarme para equilibrar mi gestión de los carbohidratos no me va a sumar, ¿vale? Yo ahí utilizaría otras harinas como puede ser el trigo sarraceno, que lo puedes combinar con más. El trigo sarraceno panifica mal. Si alguien la ha intentado panificar con él, pues te puede salir un bloque de construcción perfectamente. Tienes que acompañarlo con otro tipo de cosas para que te quede bien, pero productos naturales. Yo no os recomiendo que nos vayamos mucho a la química, pero ya encuentras opciones más saludables que el pan de trigo. ¿Mm? ¿Sí? Yo seguiría, pero dime. Es que nos están esperando. Claro. ¿Te lo contesto fuera? Sí. Pues muchísimas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias.